Muy buenos días, me presento, mi nombre es Ibieli Cuevas y estamos en un episodio más del podcast de Emprendedoras Tlaxcala en Exclusivas Tlaxcala. El día de hoy tenemos a un invitado que es Alfonso de la Vega. Entonces, pues hoy vamos a hablar acerca de los 500 años de Tlaxcala y me gustaría empezar que te presentes, que nos hables un poquito de ti, a qué te dedicas. Ok, mi nombre es Alfonso de la Vega, estudié la licenciatura en Historia, así que el chisme es lo mío. Ok. Actualmente, pues, estudio literatura, que es otra parte como para ayudar a contar mejor un chisme. Perfecto. Em, Soy co-director de una compañía teatral llamada Noctámbula Teatro, que próximamente estará dando recorridos de leyendas en el centro histórico de la ciudad. También tengo un podcast llamado Tlaxcala no es un mito, el cual en TikTok apenas está llegando a 800 seguidores. Y estamos tratando de difundir precisamente qué tan importante es Tlaxcala para México y qué tan importante es recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. Perfecto. Mencionabas que estudiaste Historia. historia. ¿Cómo decidiste esta profesión? ¿Qué te llevó a? ¿Qué me llevó? La verdad es que no me gustaba estar en la casa. Me encantaba estar de un lado para otro, me encantaba estar metido en cuanto lugar me decían, quédate aquí a ver cómo funciona el trabajo. Y por hacerles el destino en prepa llegué a turismo municipal en Huamantla. Ok. Ahí me quedé un ratote, de ahí pasé al Museo del Títere y en ese momento mi sueño era como estudiar una ingeniería o medicina o algo súper fuera de lo que, a lo que me terminé dedicando, hasta que alguien por ahí me dijo, ¿por qué no estudias turismo? Ya llevas años haciéndolo. Dije, ok, sí, puede funcionar. Y justo un guía, que ya no está entre nosotros, me dijo, ¿sabes qué? Mejor estudia historia. Puede ir por ahí. Dije, ok, Ok. vamos a ver, me fui a historia, me gustó muchísimo, seguí haciendo turismo a final de cuentas, pero descubrí que lo mío era enterarme de chismes pasados. Que eso es Ok. básicamente lo que es estudiar historia, es hacer chisme, pero de forma seria, de forma científica y de forma objetiva. Ok, perfecto. Pues estamos justo hoy conmemorando o celebrando los 500 años de la fundación del estado de Tlaxcala. Entonces, ¿qué significa hablar de los 500 años de Tlaxcala? Bueno, Cuéntanos. hablar de los 500 años de Tlaxcala, de entrada siempre te va a dar un tema escabroso y un tema, digamos, polémico. Ayer estaba viendo en redes sociales a alguien muy listillo que posteó que qué curioso que cada sexenio Tlaxcala cumpliera 500 años. Ok, Si lo vemos en la administración estatal pasada, fueron 500 años del encuentro de las dos culturas. exacto, Ahorita se exacto. celebran 500 años, ya pasaron los 500 de la conquista de México, en la cual también Tlaxcala intervino. Ahora vienen los 500 años de Tlaxcala como primer asentamiento, aunque el debate está entre si es 1535, 1525, en qué año fue realmente. Si nos vamos por la fundación por cédula real, nos faltan 10 años. Apenas Ok, vamos en 490. Pero si nos vamos por el primer asentamiento y por el primer momento en el que dice, al, en el que se acuerda como tal una fundación de una ciudad, ese primer pueblo de indios que conocemos en México, entonces sí estamos en la fecha correcta. Por una parte, feliz cumpleaños Tlaxcala. Por otra parte, nos faltan 10 años Tlaxcala. Pero, ok. pero lo importante de esto es recordar que Tlaxcala es ese único pueblo en el centro de México. Tlaxcala es esa única cultura que no muere con la conquista de la Nueva España. Porque vamos a ponernos serios aquí un momento. Tenochtitlan le sigue chillando a la fundación. Tenochtitlan le sigue chillando a la noche triste. Tenochtitlan le sigue llorando a que nos tiraron el templo. Pero por otro lado, Tlaxcala no. Tlaxcala, lejos de estarle llorando a una fundación que ya pasó, o lejos de estarle llorando a una conquista en la cual fuimos partícipes y en algún momento artífices, la realidad es que nosotros estamos celebrando, no conmemorando, celebrando ese paso de la Tlaxcala prehispánica a la Tlaxcala, digamos, institucionalizada y vuelta a reorganizar ya de una manera hacia el gobierno español, hacia las Ok. instituciones, hacia las formas de gobierno españolas. Entonces, para nosotros hablar de estos 500 años habla de 5 siglos después de esa alianza, nuestro pueblo siguió viviendo, nuestro pueblo sigue existiendo y nuestro pueblo sigue resistiendo, que es lo más importante, pero ya no de la misma manera que antes. Ya no somos esos primos de los españoles, ya no somos esos primos del rey. Ahora, digámoslo de otra forma, somos un conjunto de personas que están luchando en contra de aquellos que dicen que no existimos.
Ok. Entonces, hablar de esos 500 años es hablar de que seguimos aquí, qué estamos haciendo y qué es lo que significa para nosotros. Bueno, lo vamos a platicar más adelante. Ok. Ahorita dijiste algo importante, primos de, ¿no? Creo que, digo, particularmente conozco un poquito acerca de la Ujú. historia, sin embargo, muchos seguramente de los que nos están escuchando no ubican el primos de, ¿no? ¿Por qué primos de? Bueno, esto es más que nada digamos, una forma cariñosa de referirnos a esa alianza que se hizo entre las autoridades indígenas y los que venían en nombre del rey. Hacia algún momento, y aquí vamos a citar un poquito a algún maestro de la carrera, al doctor Ok. José Juan Juárez. Hola. este, él preguntaba por qué éramos los primos del rey o por qué nos nombraban así. La realidad del por qué sería este nombre es por esta alianza. Como tuvimos tan buena relación entre autoridades indígenas y autoridades españolas impuestas por ellos mismos, em, al haber ayudado a conquistar la Gran Tenochtitlan, a irnos a la Gran Chichimeca, al irnos básicamente a pacificar todo lo que hoy conocemos como la zona norte de México y lo que no se conoce, que es todo el sur del continente americano, llegamos a tener ese título de muy queridos Ujú, traducido a un lenguaje un poquito más familiar, ujú. como los primos del rey. Ok, perfecto. Bueno, a ver, perdón, ¿cómo fue el proceso de la fundación del Estado y cuál fue el papel de Tlaxcala en la historia? Sale, vámonos hasta las culturas prehispánicas. Tlaxcala en un primer momento solamente tiene algunos cuantos altepets o señoríos que están divididos, están, digamos, viviendo unos enfrente de otros, pero no tienen como tal una relación. Necesitan un enemigo en común para poder aliarse y para poder crear lo que hoy conoceríamos como esa Tlaxcala prehispánica. Ese enemigo en común, oh sorpresa, es el Imperio Mexica. O son los aztecas, como también los pueden llegar a llamar, ¿no? Su nombre correcto son mexicas. Al unirse para poder proteger sus fronteras propias, por decirlo así, se crea esta alianza, esta república de indios que todos conocemos con esa cantaleta de ser cuatro señoríos, que en realidad Ok, fueron más. Todos ok. conocemos en la primaria, en secundaria, que Tlaxcala indígena estaba compuesta por cuatro señoríos, son Tepeticpa, Cocotelulco, Tizatlán y Quiahuistlan, ¿no? Eran muchos más, pero estas cuatro cabeceras importantes eran las que, digamos, controlaban gran parte de la zona central de lo que era esta gran república de indios, ¿no? Porque me dejan fuera mis otomíes, me dejan fuera a los de la zona oriente, como si Tlaxcala solo fuera este lado de la Malinche. Y cuando llegan los españoles, precisamente se enfrentan primero con los otomíes, a los cuales pues ven que están más o menos a la par de las fuerzas. Los señoríos y las huestes españolas crean este pacto, esta alianza, en los cuales aparentemente los iban a dejar transitar libremente por Tlaxcala, pero necesitan a alguien que los guíe en ese camino, ese último tramo hacia México Tenochtitlan. Entonces, esta alianza también va a servir para que los tlaxcaltecas se deshagan por fin de ese enemigo en común que tienen y puedan, digamos, vivir en paz, ¿no? Y qué mejor que agarrarse de estos compadres que son, básicamente marcianos para ellos, aunque es un anacronismo decirlo. Pero al ser tan diferentes de ellos y al tener como esta fuerza que ellos desconocían hablando de armas de fuego, les da la oportunidad perfecta para poder deshacerse de este enemigo y, digamos, hacer que Tlaxcala viva en paz, ¿no? Ya después de esta alianza y después de la conquista de México, pues vienen las demás campañas de conquista. Vienen la salida de esas 400 familias, vienen las expediciones hacia el sur del continente, en donde, por cierto, una de las hijas de Xicoténcatl, quien terminó por llamarse Luisa, termina muriendo en lo que conocemos como Antigua Guatemala. Ok. Em, es parte de todas digamos, de todas las travesías que teníamos o que tenían nuestros ancestros al estar codo a codo con el conquistador, al estar codo a codo con aquel que vino básicamente a cambiar todo el orden de este lugar, ¿no? Eh, ya mucho tiempo después, hacia 1525, regresamos a este primer asentamiento de la ciudad de Tlaxcala y el proceso de pacificación o el proceso de conformarse toda la provincia de Tlaxcala, pues no es tan sencillo, porque después de Tlaxcala, ¿cuál es la siguiente ciudad en ser fundada? Es Huamantla,
después le Ok. siguen algunas comunidades de este lado del volcán, y poco a poco estos pequeños Altepet que estaban distribuidos en esos viejos 4 señoríos, toda la provincia estaba dividida literalmente en 4, cada punto cardinal le pertenecía a un señorío, por decirlo de alguna forma, se empieza a reorganizar hacia lo que hoy conoceríamos como las formas de gobierno, como un ayuntamiento español. Ok. Sí conservan su cabildo, sí conservan sus autoridades, sí conservan muchas cosas de la organización prehispánica, pero las vamos a trasladar a algo un poquito más institucionalizado a modo de Oriente. Eh, de Occidente, perdón, vamos a institucionalizarlo, vamos a volverlo una sala de reuniones, vamos a meterlos en la iglesia, vamos a meterlos en el centro en donde puedan reunirse, ¿no? Ok. Y este mestizaje entre las formas prehispánicas y las formas españolas nos van dando como tal estas primeras formas de control, estas primeras formas de gobierno de Tlaxcala, que no nos podemos atrever a llamar propias porque también en otros lugares tuvieron cabildos indígenas, otros lugares tuvieron cabildos con los pobladores originarios, su élite. Pero lo que sí podemos decir es que Tlaxcala es ese primer intento, ese primer experimento, ese primer poblado que mezcla lo mejor de estas dos culturas y lo fusiona en una sola. Ya hacia muchos años después, ya estaríamos hablando de la independencia, pasada la independencia, que creo que ya hablaron de eso por Ujú. aquí. Pasada la independencia, pues ya Tlaxcala está debatida entre si es territorio, si es municipio de otro estado, si es absorbida por otro lugar, si somos ya como tal estado de la federación, y es hasta la última recta del siglo XIX, hasta la segunda parte, mejor dicho, cuando nos dan esa connotación de estado. Pero mientras, los debates eran, ¿Tlaxcala no puede ser estado? Porque estos malvados traidores se fusionaron con los españoles hace 300 años y ya nos estaban partiendo? No, o sea, estaba pasando lo mismo de lo que se nos acusa actualmente, para no darnos ese título de Estado de la Federación. En algún momento ese bonito bolillo que somos dividido en 60 pedacitos no estaba planeado para ser como tal un Estado de México. En algún momento las discusiones se van hacia otro punto, se reconoce que Tlaxcala sí tiene que ser Estado de la Federación, y es muy extraño que por muchos años, por varios siglos, hemos estado no luchando, pero sí bajo la lupa del resto de México con ese título de traidores, que realmente no lo tuvimos, pero no están preparados para esa connotación. Que es parte de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Estaban luchando con sus enemigos. No Ajá, podía haber traición. exactamente, O sea, no hay espacio para una traición. exactamente. Vamos a ponerle en un ejemplo muy claro. Yo tengo mi propio reino que está de aquí para donde estoy yo. Tú tienes tu propio reino y nuestro productor tiene su propio reino. Si yo voy y Perdón, productor. Pero si yo voy y le quito la laptop, le estoy declarando la guerra. No hay traición como tal. Exacto. Y digamos que los tres nos estamos peleando cada rato y de repente llega quien siga en esta cadena alimenticia y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ser productor. Yo te voy a dar todo lo que tú quieres, pero pues a cambio vamos a trabajar codo a codo para que todo eso funcione. Pues órale, va. No es mi amigo, no lo conozco. Exacto. No, entonces no hay traición como tal, pero bueno, em, a- afortunada o desafortunadamente siempre va a existir gente que siga creyendo que somos una bola de traidores. Y afortunado o desafortunadamente siempre vamos a existir otros que les vamos a decir, ponte a Lean leer, un compadre. poquito. Perfecto. ¿Qué acontecimientos marcaron el inicio de Tlaxcala como entidad política y cultural? Como entidad política, vámonos con esa primera Va. alianza, ¿no? Esa alianza, perdón que me detenga tanto en mi 519, pero es que esa alianza es importantísima para entender cómo va a funcionar políticamente hablando la provincia de Tlaxcala. También, otro de los antecedentes que tuvimos, otro de los acontecimientos importantes es que tuvimos la primera diócesis de México. Hablando ya como tal, incluso la primera misa formal se da aquí. Perdón que me meta en la parte religiosa, pero también es parte de su institución y parte de su, de Claro. su, de su contexto hace 500 años. El haber sido el primer lugar en mezclar dos culturas, el haber sido la primera sede de una diócesis, el haber tenido la primera misa formal, que aunque nos la debatamos con Veracruz, perdón, pero para las prácticas de hace 500 años una misa completa no estaba
considerada como tal, sin un sermón dentro del púlpito, cosa que no se tuvo aquel Jueves Santo de 1519, pues nos da como tal ese título o esa etiqueta de que Tlaxcala tuvo las primeras prácticas de varias, digamos, escenas cotidianas para el México virreinal. También somos eh, el primer lugar, el primer sitio en Nueva España en donde inicia el proceso de evangelización, que contrario a lo que nos pintan los libros de texto, contrario a lo que les pintaron en México Tenochtitlan, aquí se dio con teatro, con artes escénicas. Sí. Basta con ir a ver la capilla abierta del actual conjunto catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción para darnos cuenta que ese lugar está constituido como si fuera un teatro. Y hay registros y hay investigaciones en las cuales se muestra algunas narraciones que se escribieron en aquellos años sobre cómo ocurrían estas obras teatrales. ¿Con qué? Curiosamente, con teatro de títeres. Ok. Es lo que me lleva a la siguiente parte. Culturalmente hablando, Tlaxcala es ese primer lugar en donde se desarrollan las artes escénicas. Pero artes escénicas ya como tal, bajo este contexto mestizo, bajo este contexto de dos culturas y el primer medio de distracción de México desde Nueva España es el teatro con títeres o el teatro de objetos, y el cual empezó en la capilla abierta de la Catedral de la Asunción y se expandió hacia otras zonas en donde la conquista espiritual de México fue una conquista pacífica y fue una conquista en la cual afortunadamente tuvimos, ¿cómo llamarlo? Menos bajas humanas que en una conquista militar. Ok. Entonces, ¿eran títeres con lo que Sí, evangelizaban? sí, y esos títeres todavía están exhibidos. ¿En ¿Cómo serio? cómo los conocemos? Son las imágenes religiosas que Ah, ok, están en los retablos. ok. Esas imágenes de vestir que están articuladas, originalmente no lo estaban. Vamos a regresarnos un poquito. Las imágenes religiosas sirven para algo, para representar físicamente no vamos a llamarlo una deidad, alguien perteneciente a nuestro sistema de creencias. Ok. En Cacaxtla, en la época prehispánica, tenemos registros, tenemos incluso todavía cultura material de estas representaciones de Camaxtli y de los demás dioses articulados, como si fueran muñequitos de acción, ¿no? Que eran Mm. utilizados específicamente para algún tipo de rito, del cual en este momento no me acuerdo. Pero con la conversión a esta parte ya cristiana, a esta parte, digamos, mestiza de prácticas de fe, Ujú. la, las imágenes religiosas tuvieron que ser alteradas para poder estar articuladas. Hay imágenes en todo México que mueven completamente todas sus extremidades, que mueven la cabeza y algunas bastante construidas que mueven hasta los ojos Wow. y que fueron utilizadas como marionetas, como títeres de hilo, para poder significar algunos pasajes bíblicos, algunos salmos o algo dentro de nuestro sistema de creencias, para aquellos que sean, para aquellos que pertenezcan a la parte judeocristiana, para que, para que los indígenas, para que los nativos, con esta barrera idiomática que tenemos, yo hablo español, tú no, ¿cómo me vas a entender? A señas. Y Claro. estas señas las vamos a trasladar entonces a algo que le pongas atención. El muñequito en el teatro negro que se está moviendo aparentemente solo, pero que arriba están los frailes manejándolos con un sistema de cuerdas que que nos hacen ver que estos compadres tuvieron que ingeniárselas para poder comunicarse, ¿no? No fue no aprendiste español, no. Ok. Más fácil, fue más fácil que los frailes aprendieran el idioma de los indios y que por una propiedad transitiva, digámoslo así, o por imitación, los indios empezaran también a aprender español y a que, digamos, la letra con sangre entrara. O sea, fue todo un proceso de adaptarse unos con otros. Y culturalmente hablando también, pues nuestro carnaval es súper importante. Este carnaval que ya surge un poquito más allá del siglo XVI, mucho más allá del siglo XVI, que sí es sátira, que sí es parte de estas fiestas carnales, sea cual sea su origen, sea cual sea la pauta en la cual digan aquí empezó el carnaval, podemos hablar que esa festividad previa a la Semana Santa también es importantísima para nosotros, porque ¿qué otro estado del centro, además de Morelos,
además una región de Hidalgo, tiene un carnaval como el nuestro. No, pues creo que no. ¿No? Si buscamos carnaval o si buscamos cuántos carnavales hay en México, sí aparece el de Veracruz, aparece el de Mazatlán, que bendito sea quien los inventó. Aparecen otras festividades en las que hay otra cosa más que que la parte cultural, pero Claro. si nos vamos a Hidalgo, a Morelos, a Tlaxcala, a Guerrero, por ejemplo, nuestro carnaval es mezcla de culturas. Nuestro carnaval es único. Y a diferencia de los demás estados, pues podemos no presumirlo, pero sí decirlo que es uno de los más antiguos. Ok. Aquí, regresándome a la parte donde dices de cómo les enseñaban, aquí el chiste era darse a entender. Exacto. No hablaban el mismo idioma, pero tenían que entenderse. Exactamente, tenían que entenderse. Los primeros manuales para comunicarse con los indígenas los escriben los frailes franciscanos. Y aquí más allá yo creo que tendríamos que mencionarlos un poquito más, porque no podemos entender tampoco Tlaxcala sin los franciscanos. Mm. No podemos entender cómo aquí se tuvo la idea de que nos íbamos a quemar en el infierno sin el fraile loco que se fue a quemar al mercado de Ocotelulco. Ok. No podríamos entender cómo funciona el cielo, cómo funciona todo lo divino sin esas obras de teatro. Tampoco podríamos entender cómo funcionaron las cruzadas y cómo funcionaron las grandes victorias de España en su apogeo, sin una obra súper importante que es la conquista de Tierra Santa, que más allá de ser una obra religiosa, es una obra política en la cual se relata cómo gracias a las decisiones del rey, se pudo regresar a poder de la cristiandad toda esta parte de la Tierra Santa. Pero eso ya sería como para otro momento porque en eso no participó Tlaxcala. Perfecto. ¿Cuáles son los elementos culturales más representativos que se han mantenido vivos a lo largo de estos 500 años? Vamos de nuevo con nuestro carnaval, Ok, que a pesar de las múltiples modificaciones sigue ahí. Podemos hablar también de nuestro teatro, ok. que bien o mal cada 27 años se renueva, que bien o mal, aunque tengamos un festival internacional dedicado a esta parte del teatro, no muchas personas le hacen caso. También podríamos hablar de nuestra música, tanto la de carnaval como la parte popular, aquella pieza que muy pocas personas conocen y que otras debaten si es o no un jarabe. No sé si has escuchado del jarabe tlaxcalteca. Ujú. ¿Ok? Es una pieza que se ha mantenido durante muchos años. También podríamos hablar de nuestra lengua. Bueno, no nuestra porque no la hablamos a lo mejor nosotros, Ya no. pero Ujú. todavía hay parlantes de náhuatl, todavía hay gente que habla otomí, todavía hay gente en las zonas más alejadas de los municipios urbanizados o de las cabeceras municipales que mantienen esta parte. Religiosamente hablando, se mantienen todavía estas expresiones del virreinato. Igual y para ustedes es común, pero para mi lado del estado no. Vamos con el mayordomo y vamos a ver qué anda con la iglesia y todos esa como diga el capellán o a como diga el mayordomo o a como diga el cofrade o a como digan las organizaciones estas, ¿no? Que también tuvieron un papel importantísimo en la época virreina, pero que también merecen su lugar al ser mencionados porque siguen estando vivos, siguen estando vigentes. También podríamos hablar de nuestra gastronomía que a lo mejor fue modificándose con el tiempo, ¿no? Igual y en el siglo XVI no consumíamos agua de barranca, igual en el siglo XVI no consumíamos muéganos, pero se fueron quedando en el gusto popular y fueron siendo parte de nuestra identidad. Ok, Hablando de eso, pues también a Tlaxcala nos conocen por varias cosas, entre ellas, las que ya mencioné de esta parte del estado, nuestro arte efímero, nuestros tapetes y nuestras alfombras acerrín propios de Huamantla, que si bien también son parte de un proceso de mestizaje, aquí fue donde tuvo su cuna. claro. Ya si nos vamos del siglo XX para acá, unos tacos de canasta. Por Por supuesto. supuesto, ¿no? Unos tacos de canasta y también podríamos hablar de un buen pulque, que ese sí se consume desde hace más de 500 años aquí. Ok, Que ya se nos estaba pasando a hablar de él. Pero también podríamos hablar de otras cosas que hacen que cada estado, perdón, que cada municipio del estado tengan su, tengan su parte identitaria y tengan su forma de decir yo me siento de aquí por esto. ok. Oye, entonces, ¿crees que una de las maneras en las que pudiéramos celebrar estos 500 años sería teniendo eventos que evoquen un poco a estas
cosas que has mencionado, como por ejemplo los tapetes de acerrín, como el carnaval, que yo sé que a lo mejor muchos van a decir, no, carnaval, ya no, por favor. Sin embargo, pues carnaval es más allá de cerrar calles, ¿no? Exactamente. Carnaval es más allá de la desesperación de querer vivir o escuchar otra música, ¿no? Creo que Sí, sí, carnaval sí. es historia, carnaval es color, carnaval es, yo creo que incluso cada vestuario Exacto. tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, aquí, ¿consideras que sí sería importante que dentro de este marco de donde estamos iniciando, porque se inicia, ¿no? Sí. Con todos los eventos para celebrar estos 500 años, pudiera haber eventos que tuvieran un poco, que nos enseñaran la esencia como tlaxcaltecas de lo que son esos 500 años, lejos de todos los programas que vamos a tener? Totalmente, totalmente. Creo que para poder festejarnos a nosotros mismos tendríamos que ser nosotros quienes demos esas expresiones dentro de nuestros festejos. Digo, está muy cool que vengan como tal artistas de otra talla, que vengan eh, expresiones teatrales de otro mood en lugares en los que no estaba planeado, ¿no? Mm. Pero la realidad es que sí tendríamos que ser nosotros los que celebremos con nuestras expresiones, y así queremos invitar a alguien, estaría chido. Pero lo importante de esto es no perderlas. Y hablando de no perderlas, me voy a meter aquí rápido en esto porque se me estaba pasando. Creo que también, más allá de que si estamos a favor o no, todas las expresiones, digamos, que tengan que ver con la tauromaquia, Ok, tendrían que, no es igual y no estar beatificadas o en un altar, pero para aquellos que sí comulgan con ella, tendrían que tener su espacio. claro. Porque pues igual y no es una expresión prehispánica, igual y no es una expresión dentro de, pero Tlaxcala también tiene su lugarcito dentro de las expresiones taurinas mexicanas. Tenemos la ganadería más vieja de México, es la más importante del centro del país y que no se le haya, perdón, que no se le haya dado un lugar en donde tendría que ser, en esa tacita de plata. Híjole, como que sí de repente llega a causar un poquito de coraje, no porque comulgue, sino porque también tendrían que estar representados. Porque es parte de, ¿no? Exactamente. Porque al final del día es lo que nos hace ser tlaxcaltecas. Yo sé, muchos estamos, me incluyo, a favor de que los animales estén cuidados, shalala, 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 pero al final del día no debemos olvidar que hay cosas que construyen, ¿no? Exacto. Y en este caso esa parte pues fue muy importante y por lo que me dice sigue siendo muy importante dentro de nuestro estado. Sí. Entonces sí deben de darle, debemos de darle, de conocer todos los tlaxcaltecas orgullosos de cada cosa que nos hace ser tlaxcaltecas, ¿no? De que lo que nos Exacto. hace celebrar hoy 500 años de la fundación de Tlaxcala. Otra cosa que tenía ahí por ahí pendiente, que mencionaste, el carnaval, ¿podrías darnos como una idea de todo lo que hoy conocemos como camadas? Porque ahora son muchas, pero ¿cuáles a lo mejor fueron o cuáles se apegan más a lo que fue la primera, ¿cómo le podríamos decir? La primera camada, la primera ¿Algo así? expresión. Híjole, aquí me van a turbo. No que Me van sea, a colgar. no que sea la mejor que me digas, la de San Juan. No, a lo mejor que me digas, no sé, por ejemplo, a mí me causan mucha atención estos penachos enormes, Sí, sí, ¿no? sí. Sin embargo, soy honesta, yo no creo que en esos tiempos a lo mejor fueran tan como son hoy en día, ¿no? A lo mejor había un poco, no sé, las plumas o las grecas, no sé, algo Ajá, así. bueno, actualmente si nos vamos, por ejemplo, a esas camadas que ostentan un súper penachote, que ostentan vestimentas inspiradas en esas vestimentas prehispánicas, en esas vestimentas originarias, perdón, podrían estar apegadas, sí, pero pues sin tanto color, ¿no? Ok, Porque recuerda que entre más color era más alta la posición social. ok. Un rojo, un azul que se obtenían de la grana y del añil, eran carísimos incluso para la época prehispánica. Si vemos, pues nada más vamos a darnos cuenta, pongamos atención tantito a los murales de Xochitl. Ujú. Los indios con poder vestían coloridos. Los demás nada más tenían un vil taparrabos. ¿Acaso creen que el pueblo raso iba a llevar un penachote? Pues no. Si nos vamos con los de Tizatlán, perdón, con los de Totolac, que son de los más reacios en esa historia del carnaval. Todos esos colores que están dentro de la ropa de manta, pues también están haciendo alusión a cierta posición social. Ok. No podría, y de verdad no quisiera decir, estos son los apegados, porque encima de que nos van a poner, nos van a, No, no, pero eso que dijiste es justo lo que quería saber, ¿no? Los colores, ¿no? Porque tenemos que tener bien claro que
cuáles eran nuestros colores, los que usaban, ¿no? Los que había, los que existían y para qué tipo de, como de clase eran, ¿no? También lo que mencionaste de los de San Juan, la tela, ¿no? Y es cierto, ¿no? A lo mejor en esos tiempos pues no se tenía lo que hoy conocemos, ¿no? Entonces, era a lo que me refería, que es como lo que los hace como, este lo tienen por esta parte, ¿no? Pero lo dijiste perfecto, creo, lo dijiste perfecto. ¿Qué aportes ha dado Tlaxcala a México en términos de arte, gastronomía, tradiciones? Bueno, en términos de arte, nuestra producción literaria es increíble. Vámonos en la primera parte del siglo XX. Un tal Miguel Nicolás Lira, que conocemos como Enea Lira, escribió varias novelas que fueron llevadas al cine. La que más recordamos todos es La Escondida. ¿Por qué? Por Okay. la doña. Sí, claro. No, porque esta señora estaba en el estado, pero también La Malquerida, La Manda, son parte de estas historias de Enea Lira que son llevadas al cine nacional. Gran parte de nuestras expresiones, regresando a la parte de la cuna del teatro y todo eso, también nuestra producción teatral, gracias a los hermanos Rosete Aranda, también fue llevada al cine mexicano. También fue llevada al teatro de actores, ya no al teatro de objetos. Qué otra cosa era? Gastronomía, que Gastronomía. hablaste ya un poquito de eso. Pues vámonos con un mole de los de Santana, el mole negro, creo. Ajá. Que también es como tal esta muestra de alimentación mestiza, a final de cuentas, pero que tiene un trasfondo prehispánico, ¿no? Que nada más llegó a ponerle puerquito y a ponerle otro tipo de ingredientes que no estaban aquí, pero que a final de cuentas terminan por adaptarse y que terminan por fusionarse increíble, ¿no? Si pudiéramos definir a Tlaxcala como si fuera una comida, y no digo que lo sea, seríamos como un mole. Somos una mezcla de un montón de ingredientes que aparentemente no tendrían relación alguna y no tendrían por qué funcionar, y funcionamos, ¿no? En esa parte, pues también nuestro maíz es lo más importante, ¿no? Alguien decía por ahí que sin maíz no hay país, pues sin maíz tampoco hay Tlaxcala, porque en este lugar se producen más de 30 variedades de maíz, de las cuales todos conocemos al menos tres, que es el blanco, el azul y el cacahuacentle, el pozole. Pero vámonos a extenco. Un maíz negro, un maíz morado, un maíz rojo, un maíz rosa, un maíz teocintle, que es esa semilla origen del maíz que hoy conocemos, todavía se sigue cultivando ya con fines de preservación. Pero al final de cuentas se sigue produciendo. Y sin ese maíz, sin esa base de alimentación, creo que tampoco existiría este México como lo conocemos. Muy bien. ¿Qué aprendizajes crees que nos deja la historia para el presente de Tlaxcala? Que las alianzas son muy importantes, señores. No, nos deja una lección súper importante. Así como en la naturaleza el más apto sobrevive. Lo siento, Tenochtitlan. Pero realmente supimos adaptarnos. Supimos ser parte de ese juego. Supimos ser parte de esa nueva propuesta de orden. No mundial, pero sí de orden. Que deriva en otro orden mundial para aquellos años, pero sí en otro costal. Nos deja ese orgullo de que este pueblo necio, terco hasta las entrañas, supo sobrevivir. Y aunque ya no somos los mismos personajes que hablaban náhuatl hace 500 años, que estaban distribuidos en varios territorios, que tenían sus costumbres bien delimitadas y todo ese asunto, no digo que seamos mejores, pero nos hemos sabido adaptar al tiempo, que es lo más importante. Por supuesto. Si tuviéramos que resumir en una frase el legado de Tlaxcala, México, ¿cuál crees que sería? Me quedo con la frase que está dando, pues, oficialmente, ¿no? Sin Tlaxcala no hay México. ¡Qué bonito! Sin ¡Qué nosotros no bonito! existe México. Y ojalá, No como lo no conocemos, como lo ¿no? conocemos, y ojalá alguien de ahí que nos esté viendo, que esté fuera de las fronteras del estado, entienda que no somos una bola de traidores, en primera. En segunda, que este lugar es el origen de nuestro México. Y hay una última, antes de que se me olvide, a pesar de no haber sido tlaxcalteca, que este lugar vio a la primera mujer traductora de este bendito país, que todos Así conocemos es. como Malinche. Así es. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, muchas gracias por hablarnos de lo que creo que muchos quizá nos lo dijeron en la primaria, cuando teníamos que estudiar a fuerza la historia de Tlaxcala. Yo la verdad es que me siento muy orgullosa de ser tlaxcalteca, muy, muy orgullosa de nuestra historia, para mí es padrísima. Y
fíjate, aunque muchos se enojen cuando dicen que somos traidores, a mí me encanta porque sé que tengo el poder de poder explicarles lo que realmente somos. Muchos se niegan, se cierran, ¿no? Pero al final del día, a mí me encanta nuestra historia. Tlaxcala es parte de todo. Como dices, ayudó a que incluso haya tantos insumos que hoy conocemos para cocinar, ¿no? Que no había, ¿no? Y Exactamente. los hay, pues porque dejamos que entraran aquellos, ¿no? Exacto. Entonces, hoy podemos disfrutar de mucha de nuestra comida y podemos paladearla perfecto. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, pues gracias por la invitación. Primero que nada, me pueden encontrar en todas las redes sociales, menos en Tinder porque no tengo. Nos pueden encontrar como @Tlaxcala no es un mito en Instagram y como @Tlaxcala no es un en TikTok. Ok, Ahí van a poder encontrar parte del por qué somos tan importantes. El capítulo 3 del podcast está a punto de subirse. ok. Justamente hablamos de la conquista de México y de cómo se fue construyendo Tlaxcala. Misteriosa y mañosamente, igual nos pudimos haber esperado a esta fecha. Se está en el próximo jueves y vamos a hablar ya más o menos de de cómo se constituye Tlaxcala en un primer momento. Pero valdría la pena echarle una revisadita por ahí a Claro ese que podcast que sí. pueden encontrar en Spotify, en el cual mezclamos historia con sarcasmo y humor. Porque Ok. todos estamos de acuerdo en que la historia es una de las materias que menos nos pueden entrar en la escuela. Sí, ¿Por sí. qué? Porque estamos acostumbrados al maestro viejito que está sentado en el respaldo de la silla, explicándote fechas, personajes y datos que ni siquiera te van a servir. Tratamos de darle ese uso ese plus en el que podamos entender para qué sirve la historia. Y la forma de contarla es la forma de entenderla. Claro, por supuesto. Creo que es bien importante el lenguaje que usamos, ¿no? Sí, Si te captura, ya. Con eso le hiciste y vas a poder entender lo que hoy nos explicaste, ¿no? Por así es. ejemplo, que yo les decía, yo en la materia de historia en primaria no entendí nada, Y yo. ¿no? Entonces todo fue a partir de cuando ya fue un poquito más grande y entonces ya me lo explicaron, como dices, con un lenguaje que entiendo, ¿no? No a fuerza aprendiéndome tal y tal y tal fecha, que hoy la sé, pero en ese momento, al hacértelo tan amigable, puedes entenderlo mejor. Así Pues es. muchísimas gracias por estar hoy aquí, por habernos explicado todo insisto, con este lenguaje que es tan fácil de digerir. Gracias. Y pues por favor visítenlo en sus redes sociales para que vayan creciendo sus seguidores Y y por creyendo supuesto, también, porque si no. sí, y por supuesto para que podamos aprender y conocer más de nuestra historia. Muchas Vale. gracias. A ustedes. Gracias.